estamos dando el clic y efectivamente estamos ya grabando este primer video de la sesión de hoy, entendiendo que ya tuvimos una conversación sobre inquietudes generales. Muy bien, vamos entonces a mostrar un poco lo que veníamos trabajando. ¿Cómo vamos a crear un archivo de plan de análisis? Les acuerdo que primero se selecciona la muestra, que es lo más complejo, lo que requiere de unos mayores análisis, etcétera, tamaño de muestra y cómo lo vamos a seleccionar. Y luego, después de tener la muestra seleccionada, el mismo software nos guarda un archivo por defecto, nos guarda un archivo de plan de análisis. Con ese podemos trabajar perfectamente. No obstante, puede suceder que nos llegue a nosotros en la base de datos y nos llegue la metodología del muestreo, pero no tengamos las probabilidades ni nada de estas cosas. Entonces habría que mirar cómo se puede construir. De todas maneras, nosotros tenemos que tener las probabilidades o las ponderaciones, una de las dos, en ese plan de análisis para construirlo. La ruta la hemos mencionado, hoy se toca ese tema así muy sucinto. Está obviamente el tema de analizar, el tema de muestras complejas y preparar para el análisis. Ya la primera parte de seleccionar una muestra la hemos visto, pero se repasará en su momento o la última sesión que tengamos. Bueno, después de darle plan de análisis, lo único que hacemos es darle un nombre, obviamente examinar, y se le da un nombre a ese plan que queremos construir. Espero abran sus bandejas de entrada del correo electrónico, que ahí se les envió el archivo. Estamos hablando de HNI, eso es de una encuesta nacional en Estados Unidos. Pero entonces aquí se le da un nombre. Luego del nombre hay que definir cuál es la ruta de ese plan de análisis. Para el ejemplo que vamos a trabajar está el tema de, se usó como estrato mejor, la variable estrato para la estimación de la varianza. Ese es un ejemplo que mide una encuesta nacional de salud en los Estados Unidos y se tomó una muestra. El archivo que les envié creo que tiene 32.000 y tanto de registros. Y hay muchas variables, pero quiero mostrarlo con eso para que lo hagamos también en vivo más tarde. Entonces tenemos el estrato, tenemos los conglomerados, que para el ejemplo era el PSU para la estimación, y están las ponderaciones. La ponderación de la muestra, o sea que se tienen el factor de expansión, y eso es lo que necesitamos para definir un plan de análisis. Insisto, si lo construimos nosotros, en ese mismo momento por defecto queda organizado ya, no hay problema, no tendríamos que hacer esta ruta, no tendríamos que hacer este plan de análisis. Si no, tocaría saber cuál variable tiene esa componente. Para este plan de análisis del ejemplo se definió un muestreo con reposición. Es muy poco probable, pero aquí lo hicimos. Y observen que también hay una opción, le pueden dar a la lupa para que crezca en la ventanita, a la lupa con el más. Dice usar corrección para poblaciones finitas. Pues eso depende del tamaño de muestra que tengamos, etcétera, etcétera, se puede colocar o no. De todas maneras, ya hablamos alguna vez en términos de que cuando las muestras o la población es muy grande, pues se tiene un referente del tamaño de muestra, y si ese n es menor o igual al 5% del tamaño de la población, no habría necesidad de trabajarlo. Pero tampoco es problema si le chuleamos. Muy bien, ahí nos dice que es una etapa que estamos trabajando, y en la parte inferior, si le dan al menos de la lupa lo pueden hacer, lo pueden ver todo, es guardar ya el archivo, o sea que es muy sencillo. Si yo hubiera hecho un diseño de 3 etapas, pues únicamente vuelvo y hago las 3 etapas en el plan de análisis, le doy la ponderación final y lo guardo. Eso es todo lo que hay que hacer en la parte conceptual o teórica del plan de análisis. Muy bien,
esa partecita, así sea tan sucinta, bueno, no, pensaba dejar un solo videito ahí, pero no, está muy cortico todavía. Vamos a mirar entonces que luego de hacer eso, viene el tema de la estimación de parámetros. Nosotros también vimos la vez pasada cómo hacíamos el tema de calcular las frecuencias, pero lo vamos a hacer ya con otras variables y a comparar cuál es la diferencia que se tiene con respecto al procedimiento que se acostumbra a hacer en las frecuencias simples. Muy bien, no creo que debo de más bien dejar este aquí para que no me quede eso partido en temas.